Bueno, primero me gustaría partir de que vamos tarde como país, vamos tarde en el cumplimiento del primer decenio de acción por la seguridad vial, que fue 2010-2020, donde se establecía una estrategia nacional de seguridad vial y una legislación nacional que diera las bases para que las entidades federativas pudieran tener una agencia estatal de seguridad vial y poder atender la prevención de accidentes, obviamente buscando que no existan accidentes viales. En este primer decenio, entre otros países, México incumplió, solamente emitió la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, pero no la legislación. Entonces, desde el año 2015 aproximadamente, pues empezamos a trabajar lo que fue el primer esqueleto de la Ley General de Seguridad Vial, así se llamó la primera propuesta que me tocó a mí presentar en la Cámara de Diputados, Ley General de Seguridad Vial, y entonces ahí empezamos a construir con sociedad civil, con autoridades, con los estados, esta redacción de este primer proyecto de ley, y después de que termine esa legislatura, se empieza otra nueva legislatura y otra nueva gestión, pero ahí ya se contempló no solamente especificar en la ley, no solamente especificarnos a seguridad vial, sino también incluir movilidad para no hacer dos leyes, porque entonces hubiéramos hecho una ley de movilidad y una ley de seguridad vial. Entonces, la sociedad civil, sobre todo, la verdad es que ha sido muy participativa, muy activa, muy organizada, propuso que fuera una ley de movilidad segura, por así decirlo, que contemplara los dos mecanismos. Entonces, como contexto, como país vamos tarde, porque pues ya vamos en el segundo decenio, ¿no? Ya la Organización Mundial de la Salud a finales del año pasado, 2021, emitió este nuevo compromiso de los países para legislar a favor de movilidad y seguridad vial, pero también emitió un nuevo esquema de factores de riesgo vial, donde con los nuevos indicadores, con los nuevos números, pues tenemos accidentes que han cambiado la manera en que suceden. Y desgraciadamente, mientras no tengamos una legislación y una política nacional para prevenir accidentes, pues tenemos los números que tú acabas de mencionar, ¿no? Desgraciadamente, cada día no solamente mueren más personas, sino que cada día también tenemos más accidentes, más lesiones, más personas con discapacidad adquirida, nacida en un accidente vial, y bueno, innumerables daños materiales o daños patrimoniales, ¿no? No menciona, como tú lo acabas de citar, a peatones, no porque sean invisibles, pero por ejemplo, hablamos de reducción de velocidades, hablamos de accesibilidad, hablamos de inclusión, hablamos de políticas enfocadas a niños y niñas. A lo mejor no dice peatones como exclusividad, pero habla de como entes de la movilidad, ¿no? Obviamente no recuerdo si es el 2 o el 3 el número de víctimas que son atropelladas, obviamente son peatones, pero sí es un sector de la población que tenemos que atender, también pensando que pues el que sube el carro es peatón, el que sube a la moto es un peatón, el que usa transporte público llega a ser un peatón. Y también, y lo que mencionas acerca de víctimas, fue un debate profundo de si incluíamos en esta ley a las víctimas, pero hay que recordar, sobre todo a quienes no están tan empapados del tema legislativo, que existe una ley federal de atención a víctimas, solo que esa ley ha sido más de enfoque a víctimas de delincuencia organizada o víctimas de delitos, y en este caso, cuando se habla de siniestros viales o de accidentes viales, no es que no se haya atendido, no va con ese enfoque, porque como que se dice, no, pues no son de delitos, o sea, no son de delincuencia organizada, entonces no son víctimas. Creo que tenemos que empezar a hablar que esas víctimas pueden ser atendidas por esa ley federal. No obstante, en la ley de seguridad vial sí se menciona la atención de víctimas, pero del primer respondiente, del proceso de atención de una lesión. Y también quienes han tenido víctimas, pues piensan se suena muy frío, suena muy crudo, pero piensan en indemnizaciones,
cobertura de gastos médicos, cobertura de gastos funerarios, reparación del daño, que eso está ya ventilado en la Ley Federal de Atención a Víctimas. Pues primero me gustaría decir que esta ley, el objetivo primordial es darle cauce al derecho constitucional a la movilidad. De alguna manera está recién reconocido a nivel nacional, que se incorpora el derecho a la movilidad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y derivado de esta incorporación y de este reconocimiento del derecho, que es una batalla de sociedad civil, pues surgen una serie de obligaciones para los tres órdenes de gobierno, para la federación, para los estados y para los municipios. Entonces, el primer hito importante es el reconocimiento del derecho. Y de ahí lo que va a derivar en las obligaciones a nivel normativo y a nivel legislativo. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados, los municipios van a tener, y la propia federación, van a tener que armonizar su legislación, su normatividad enfocada en la materia, enfocada a garantizar a todas las personas, independientemente del modo de transporte que utilicen, ¿no? Para trasladarse de un lugar a otro, le tienen que garantizar el derecho a la movilidad en las condiciones que la propia ley que la propia Constitución establece. Esto es, en condiciones de seguridad vial, de accesibilidad, de inclusión, etcétera. Estas características que se establecen en la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos una visión nacional, ¿no? Una visión nacional, había una problemática importante, y es el número de muertes que ocurren en nuestras calles, ¿no? Por el simple hecho de trasladarte de un punto A a un punto B. Hay un reconocimiento internacional de que esta situación no puede ser de ninguna manera normalizada. Y entonces el Estado mexicano lo acopla, como ustedes seguramente tendrán conocimiento, lo acopla para que nuestra Constitución quede precisamente plasmado que la situación no es aceptable. El hecho de que las personas mueran en la calle no es aceptable. Entonces, nuestra Constitución es nuestra Carta Magna, ¿no? La que dice cómo convivimos, de qué manera convivimos, cómo nos tenemos que organizar. Y entonces la Constitución mandata que se expida una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para este tema en concreto. Y aquí me gustaría destacar que por primera vez en la materia, a nivel nacional, porque los estados ya venían teniendo este reconocimiento, y de ahí también surge, a nivel nacional se pone en el centro de las políticas públicas en materia de movilidad y seguridad vial a la persona. A la persona, no al automóvil, como se venía haciendo. ¿Y esto qué implica? Pues que vamos a tener que cambiar nuestra visión de cómo diseñamos las calles, nuestra visión en el acceso a la justicia a víctimas de siniestros de tránsito, una regulación mucho más humana y mucho más científica de los factores de riesgo, nuestros factores de riesgo, que son los que ocasionan que haya un siniestro de tránsito. Vamos a tener esta visión de que los siniestros de tránsito, las consecuencias fatales que puedan derivar, como puede ser la muerte o una lesión grave, pues son prevenibles. Entonces el sistema se tiene que acoplar para que este error, cuando sucede un siniestro de tránsito, por la causa que haya sido, no tenga como consecuencia estas dos características, ¿no? De muerte y de lesión grave. Eso es lo que implica una ley de movilidad y seguridad vial, es lo que debe contener, es lo que queremos que contenga como sociedad civil. Y esto va también de forma residual a permear en las leyes estatales. Entonces, y en reglamentos municipales y en normativa municipal. Entonces, toda nuestra normatividad tiene que estar enfocada a eso, a un sistema seguro, ¿no? Sí. No, y está comprobado, lo que tú acabas de mencionar no es algo espontáneo. Está comprobado que si una lesión simple no la atiendes dentro de los primeros, creo que son 2 o 3 horas, no recuerdo bien, se hace una lesión grave, y una lesión grave no atendida en un rango de horas puede resultar una discapacidad eventual. Y si una lesión con una discapacidad no la atiendes, puede ser una discapacidad permanente. Y que una lesión grave, si no la atiendes en un rango determinado de tiempo, puede ser o derivarse hasta en la muerte. Eso está probado y demostrado. ¿Qué nos falta? Y aquí es también donde existe la ruta crítica. Las coberturas de pólizas de seguro, ¿no?
En la ley, bueno, por lo menos en las leyes locales, en algunas, sí contempla la obligatoriedad de un seguro de daños a terceros. Uh-huh. En algunos habla de daños materiales y no de atención médica. Ese es otro punto. La deuda en atención a víctimas es muy amplia, es muy grande. O sea, en una ley no lo va a resolver si ponemos ahí que todos los vehículos deben tener una cobertura amplia de miles de millones de pesos. No resuelve mucho eso. A veces cuando uno está del otro lado legislando, pues tienes que ir como diciendo, bueno, no se puede todo, pero hay irreductibles. Claro. Irreductible, pues es que tenga una póliza de seguro, por lo menos de daños a terceros. Uh-huh. Busquemos, escalemos eso, ¿no? Escalemos eso. Espero que en ese proceso no dure mucho tiempo y escalemos para que todo vehículo automotor por lo menos cuente con una póliza de seguro de daños a terceros o con coberturas más amplias. Pero bueno, estamos partiendo de que hoy el 40% del padrón vehicular tiene una póliza vigente. El 60% circula por las vías públicas sin una póliza. Entonces el problema es grave, el problema es grande, ¿no? Sí. Hay que atenderlo, pero no hay varitas mágicas. Poco a poco. Yo siempre he dicho que la seguridad vial no es un problema de inmediatez, sino de resistencia y de insistencia. Hay que estar ahí. Claro. ¿Por qué nada más reparación de daños a terceros? ¿Y por qué no se ha puesto una cobertura más amplia? Cuando tú tienes un accidente vial y lesionas a una persona, ya no es tema administrativo, ya es un tema de delito penal. Uh-huh. Una lesión, en todos los códigos penales de todos los estados, una lesión es un delito y tiene un procedimiento penal. Por eso es que si tú tienes un accidente vial y dañas a otro, ya la vía administrativa en el rango de movilidad, pues ya no es esa cobertura, ya no es ese tema, ya salta al Ministerio Público y en la persecución de un delito, en este caso de lesiones. Y todos los códigos penales especifican gravedades de lesión, ¿no? Lesión leve, que no dura más de 15 días, que tarda más de 15 días, que pone en riesgo la vida, bla, bla, bla. Entonces ya en el rango de delito ya es otra ruta, ¿no? Ya es una ruta penal. No siempre, no debería de ser el Estado el que atienda de manera obligatoria, por así decirlo, estoy diciendo algo de más, una atención médica. Debería de ser cubierta por el causante, ¿no? El responsable. Desgraciadamente, al no tener una póliza de seguro que pueda cubrir esos daños o esas lesiones, pues es que la gente es revictimizada. Uh-huh. Primero por la lesión y luego porque el otro vehículo no tiene cómo subsanar o cómo garantizar la reparación de lesiones o atención de lesiones, perdón, pues la víctima es revictimizada porque tiene que sacar de su dinero, de su patrimonio, sobrevivir con una lesión, bueno, todo el calvario que vive una persona víctima, ¿no? Desgraciadamente, con la situación actual jurídica que tenemos. Esta ley forza a los estados a legislar en esa materia y pues la verdad es que ahí veremos también el compromiso de los estados, ¿no? De poder hacer más rigurosas sus leyes. Me parece que el paso natural y el paso que la propia Ley General de Movilidad, en el momento en que sea ya vigente, en el momento que se publique en el Diario Oficial, el siguiente paso va a ser, al ser una ley general, permea en todos los órdenes de gobierno, en los estados y los municipios. Entonces, los estados lo que tienen que así lo va a mandatar precisamente la ley, es armonizar su legislación estatal. Las leyes de movilidad, si es que cada estado la tiene, o la ley que atienda la materia, tiene que estar en el mismo sentido que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es un piso mínimo a partir del cual los estados tienen que regular, ¿no? Atendiendo a sus propias necesidades, atendiendo a sus propias cifras,
Entonces, pues lo siguiente es la inevitable armonización, ¿no? Hay muchos avances por parte de las legislaturas estatales, por parte de los estados, del derecho vigente en los estados, pero aquí la intención es poner un piso mínimo nacional. Esta visión de que los siniestros de tránsito por los cuales se generen lesiones graves o la muerte de una persona es prevenible, tiene que estar inmersa en todas las leyes estatales que se van a aplicar al territorio en concreto. Esta obligación de diseñar sistemas de movilidad encaminados a que exista una tolerancia al error humano para que no lleguemos nuevamente a la muerte o a la lesión grave de una persona, también tiene que estar determinada en las legislaciones estatales. Y entender que la prioridad en el diseño y en toda la política de movilidad y de seguridad vial es la protección de la vida y la integridad física de las personas. Eso es lo que tiene que estar plasmado. ¿Cómo le vamos a hacer? A través del diseño, a través de la prevención, a través de la regulación de factores de riesgos, a través de tener una respuesta efectiva cuando ocurre un siniestro de tránsito, a través de la coordinación, que es muy importante entre todas las autoridades, ¿no? Tanto estatales como municipales, y que tengamos un enfoque de prevención. O sea, más allá de tener una respuesta oportuna cuando ocurre un siniestro de tránsito, lo que tenemos que tener es un enfoque de prevención. Entonces, que también esta responsabilidad de alguna manera compartida que implica la seguridad vial también recaiga en el Estado. ¿Cómo? Pues se me ocurre el ejemplo más terrenal, que es diseñando calles en los que tú no puedas rebasar una cierta velocidad que no sea adecuada a la vocación de la calle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es lo que se tiene que plasmar en cada una de las leyes estatales y ya en cada una de la normativa de los municipios, ¿no? Básicamente sería eso. Para que esas lesiones o para que esos accidentes que suceden por un factor y error humano, pues es bajar velocidades, hacer ciudades más amigables con los peatones, calles más accesibles, cruceros más seguros, reducción de velocidades. ¿Qué más se me viene a la cabeza? Para prevención se me viene, bueno, obviamente infraestructura con un enfoque seguro, ¿no? Siempre cuidando que el peatón o que el transeúnte sea el menos afectado. Pero creo que así como más rápido, pues velocidades, bajar velocidades, que si llegamos a cometer ese error, pues esa lesión sea leve, ¿no? Que nos permita que no sea tan grave. Lo que se está planteando en la ley, y que me parece de gran importancia, uno de los temas es tener una respuesta oportuna, por ejemplo, en el caso de atención médica prehospitalaria. El hecho de que haya una efectiva coordinación entre municipio, entre estados, entre la federación, sobre todo en un tema de salud, que involucre y permea a todos los niveles de gobierno, a todos los órdenes de gobierno, perdón, me parece que es indispensable. Entonces ahora las autoridades van a tener la obligación de coordinarse, ¿no? De coordinarse, de establecer protocolos de actuación, de homologar lo que deben contener las unidades, ¿cómo se llaman? Las unidades de atención, ¿no? Los primeros respondentes. Eso es lo que, el piso mínimo también es que se generen datos que nos permitan implementar política pública. Muchas veces estos datos se pierden en el camino, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona que tiene alguna lesión grave derivada de un siniestro de tránsito llega al hospital y desafortunadamente deriva en la muerte? Ese vínculo, esa cadenita de saber que se generó por un siniestro de tránsito, por qué se generó el siniestro de tránsito, eso es lo que no debemos de perder. Y esto es con base en la coordinación y en la generación de datos, para que nosotros podamos prevenir que en ese lugar específico, que a lo mejor tuvo un mal diseño de
la calle, o que hubo un factor que fuera determinante para que hubiera como consecuencia el siniestro y que tuviera como consecuencia una fatalidad, pues hay que saber por qué. Y hay que estar en condiciones de prevenir y de que no vuelva a suceder, ¿no? Básicamente sería eso. La coordinación me parece importante, esta coordinación que por ley ahora se debe de tener, por ley general, y que también va a derivar en las leyes estatales, ¿no? Generación de datos, yo lo pondría así como generación de datos y coordinación entre las autoridades. Que no se pierda esta cadena. Mira, he tenido la fortuna de ser diputado federal y de ser diputado local y de ser parte de una administración pública estatal y municipal. Esto de la seguridad vial, por las malas costumbres, por los malos hábitos tan arraigados en la sociedad, a veces una acción de gobierno se llega a mira, he tenido la fortuna de ser diputado federal y de ser diputado local y de ser parte de una administración pública estatal y municipal. Esto de la seguridad vial, por las malas costumbres, por los malos hábitos tan arraigados en la sociedad, a veces una acción de gobierno se llega a partidizar o politizar, por así decirlo. Y desgraciadamente, yo lo he dicho, de hecho, si checas en internet, lo he dicho ya como una frase acuñada, que hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Pero tenemos un sector político que piensa en razón a las próximas elecciones, en ganar las próximas elecciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Y quienes vean este video, ¿qué quiero decir con esto? Que dicen, oye, es que yo reduzco velocidades están arraigados, están adoptados, están metidos en su tema, en su asunto vehicular, se manifiestan. Entonces estamos pensando, necesitamos tener... Se cortó la comunicación y no se alcanzó a escuchar la primera parte de lo que estaba diciendo, que se vienen las próximas elecciones, ahí se quedó. Necesitamos tener una clase política que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Cuando tengamos autoridades que piensen más en el futuro de las ciudades, en la seguridad vial generacional, pues posiblemente vamos a tener más resultados en cuestión de prevención de accidentes. Pues lamentablemente tenemos a mucha gente en el sector político o de gobierno que no toma decisiones contundentes porque hay un sector de la población que se va a molestar, que se va posiblemente a disgustar, y que las próximas elecciones pues, no va a ser simpático para algunas mayorías. Pongo un ejemplo así rapidísimo. En Jalisco, que a mí me tocó encabezar esto. Cuando prohibimos sembrar, a ti para mí es como decir pues, algo obvio, ¿no? Algo que está bien, que se prohíba. Pero además le retiras la moto a quien transporte un niño, una niña, un bebé en brazos en una moto. Uh-huh. Para ti, para mí sería como, wow, qué bueno, ideal, ¿no? Qué bueno que se hace eso. Bueno, cuando lo hice, tuve manifestaciones continuas en el Congreso del Estado, no de una persona, de miles de motociclistas, casi tomando la puerta, casi gritando mi nombre y la mamá de tu servidor y mil cosas. Hubo presión de partidos que me dijeron, oye, diputado, no vamos a seguir con esto porque hay mucha gente que está en contra de eso. Y yo decía, es que espérense, ¿cómo es posible que sigamos permitiendo que motociclistas transporten a niños, niñas y bebés en brazos en una motocicleta? Ahí hay que pensar en el niño, es la víctima el niño desde que lo pones en riesgo en una motocicleta, además en contra de su voluntad, ¿no? Fue un trabajo titánico vencer la agenda política partidista. Fue de verdad lo logramos. Pero ahí donde yo en carne propia viví, cuando tomas una decisión y hay mucha gente que no lo
O sea, no lo dimensiona porque está tan arraigada a sus costumbres, a sus malos hábitos ya adoptados. Pero bueno, así son estas luchas, ¿no? Claro. O sea, así son. Como ahorita la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial contempla reducción de velocidades. Tú vas a ver que en la práctica muchos gobiernos locales no se van a querer animar a reducir velocidades. ¿Por qué? Porque el sector de la población cochista, por así decirlo, les vas a quitar su autopista, sus carreras, sus velocidades. Es una labor titánica que poco a poco tenemos que ir avanzando y, te repito, es de resistencia. Claro, pues andamos aquí en la resistencia entre todas las organizaciones que somos parte de la coalición Movilidad Segura, y pues estaremos haciendo actividades las que sean necesarias para poner de relevancia el tema en la agenda pública, en la agenda política, y pues que toda la población se entere de qué va esta ley y por qué nos beneficia a todos, porque pues probablemente para las personas que andaban en la moto con sus niños era malo que les prohibieran traer a los niños, y nadie considera que le vaya a pasar nada hasta que le pasa. Exactamente. Y hasta que deviene una tragedia en la familia, ¿no? Porque muchas veces se sube la esposa, es el esposo, la esposa, y en medio 2 niños, y atrás la esposa con otro bebé en brazos, y terminan todos mal. Los niños sándwich. Pero mira, son retos de resistencia. ¿Qué me costó a mí ese tipo de leyes que hice aquí en Jalisco? No ser candidato. Otra vez, así te lo digo, ¿eh? Es cuando tú tienes que ser como político suicida, ¿no? No, pues pongo mi carrera en las manos de la seguridad vial. Así es, así fue. La intención debe de ser erradicar esta imagen de violencia que tenemos, ¿no? Por trasladarnos en las calles, el saber que si yo me voy a mover para acceder por recreación o para acceder a otros bienes, a otros servicios o para ejercer otros derechos, no tiene por qué implicar un riesgo fatal, ¿no? Un riesgo que tenga consecuencias graves. Entonces, por eso la importancia de la ley, por eso la importancia de conocerla, la importancia de difundir y de entender y que permee a nivel nacional, ¿no? Que todos tengamos esta visión de que no es aceptable y que no debe normalizarse una muerte o lesión grave por un siniestro de tránsito. Creo que esa es una de las grandes tareas para poder cumplir con los objetivos, esta generación de datos, conocer, ¿no? Conocer para poder prevenir. Claro. Los lugares específicos donde ocurren. Hay una serie de instrumentos importantes, los registros, las auditorías de seguridad vial y movilidad. Yo creo que me parece que a nivel internacional y a nivel estatal, nuestros propios estados han ido siempre pues a la vanguardia, ¿no? En herramientas que nos permitan hacer las cosas a nivel nacional, con buenas prácticas, con instrumentos que nos permitan considerar que son prevenibles los siniestros de tránsito con consecuencias fatales o graves, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se debe retomar, y las buenas prácticas a nivel internacional, estatal, pues incorporarlas también nosotros, y queda claro que una de ellas es pues esta generación de datos precisamente.